preocupaciones que generan este proyecto de presupuesto, que es el último proyecto de presupuesto que radica el gobierno de Juan Manuel Santos. Lo primero es decir que el funcionamiento es el único de los rubros que aumenta en este presupuesto. Aumenta un 5%, mientras el servicio de la deuda se reduce en un 6% y la inversión se reduce en 3.5%, equivalente en cifras absolutas a 2 billones de pesos. Y tengo que mencionar en este que es el último presupuesto del gobierno, que es la herencia del propio gobierno de Juan Manuel Santos. Las razones por las que este es un presupuesto precario de un crecimiento total del 1% es que la situación fiscal del país es responsabilidad de este gobierno y el gobierno no se puede sustraer de esa responsabilidad. El gobierno seguramente intentará eludir la responsabilidad diciendo que todo el problema presupuestal y fiscal del país es exclusivo de la caída del precio del petróleo, pero yo quiero contradecir esos argumentos. Comenzar por decir que este gobierno recibió la mayor renta petrolera durante sus primeros cuatrenios, que los ingresos petroleros entre 2010 y 2014 crecieron en términos absolutos en un 300%, que este gobierno lo derrochó porque mientras los ingresos corrientes tenían un crecimiento promedio del 9% anual, los gastos tuvieron un crecimiento superior y el país vio derrochar 70 billones de pesos de esa bonanza petrolera. Que los altos índices de endeudamiento público que tiene el país hoy no son producto exclusivo de la caída del precio del petróleo, porque cuando entre 2013 y 2014 el precio del petróleo rondaba todavía los $100 por el barril, ya el gobierno pasaba del 34% al 43% de endeudamiento. Eso sin contar el aumento de las vigencias futuras que vuelve el gasto público cada vez más inflexible y que compromete el gasto público de las futuras generaciones y del futuro gobierno. Y quiero además hacer un paréntesis especial en esos compromisos que ha adquirido el gobierno sobre los recursos de futuros gobiernos, especialmente hablando sobre los casi 130 billones de pesos que le va a costar al país la implementación del acuerdo que Santos firmó con la FARC y que pretenden que los próximos gobiernos comprometan y que probablemente va a generar, probablemente no, y que genera una gran presión fiscal a Colombia, incluso que cada año le cuesta al país el equivalente a los 3 puntos del IVA. Contrario a lo que ha dicho el gobierno y a lo que ha dicho algunos de los ponentes, este sigue siendo un presupuesto derrochón. Y lo voy a demostrar con algunos elementos. Por ejemplo, el Congreso de la República tiene un aumento presupuestal de 53.000 millones de pesos, de los cuales 40.000 millones, honorables congresistas, son para funcionamiento. La realidad es que las 26 curules que hicieron aprobar en ese acuerdo le van a costar al país 40.000 millones de pesos. Hay quienes tratan de hacer populismo con el cuento de que el problema de la corrupción se resuelve reduciendo el costo del Congreso, pero esas mismas personas han aprobado el aumento presupuestal de este Congreso a través de 26 congresistas nuevos, y eso se ve reflejado en este nuevo presupuesto. La Unidad Nacional de Protección tiene un aumento de 36.000 millones de pesos que son para contratar a guerrilleros con salario de 1.800.000 pesos y además para brindarle condiciones de seguridad especial a los cabecillas del grupo narcoterrorista de la FARC. La Cancillería tiene un aumento de 23.000 millones de pesos, la UNAP tiene un aumento de 27.000 millones de pesos, entidad que
entrega la gran mayoría de sus contratos a dedo. La Agencia de Cooperación, un aumento de 124.000 millones de pesos que no se sabe a ciencia cierta para qué son. El Centro de Memoria Histórica, 21.000 millones de pesos, mientras entidades como Colciencias se reducen en 41.000 millones de pesos. Honorables congresistas y a la ciudadanía en general le cuento, 18 billones de pesos aumentan funcionamiento de muchas entidades. El neto son 8 billones de pesos, pero aquí en estos 18 billones se pudo hacer un esfuerzo de mayor austeridad. Debo decir además que uno de los rubros más golpeados en este presupuesto es el presupuesto de inversión. Se mantiene en aquellos sectores donde el presupuesto de inversión no beneficia a los colombianos, sino que por el contrario sigue siendo gasto ineficiente, derrochón. Por ejemplo, en el Congreso aumenta la inversión en 11.000 millones de pesos, en Hacienda en 257.000 millones de pesos, en la Autoridad Nacional de Televisión en 42.000. Mientras tanto se reduce, oigan esta cifra, honorables senadores, el presupuesto de inversión del DPS que requieren los colombianos en este momento de dificultades económicas se reduce en 500.000 millones de pesos. Y hay que mencionar que en este presupuesto 2018, y este es uno de los elementos por los cuales yo me aparto fundamentalmente de esa ponencia, hay 2.4 billones de pesos para posconflicto. Una tercera parte de los recursos del IVA quedan incluidos en este presupuesto para financiar los intereses comprometidos por Juan Manuel Santos en el pacto que firmó con la FARC. Serán para financiar la justicia especial, que va a ser la justicia de la impunidad de la FARC y de la venganza judicial. Será para financiar la erradicación y sustitución de los cultivos ilícitos, estrategia que ya vemos no está generando resultados. Será para financiar los planes de desarrollo con enfoque territorial. Sin embargo, pensamos en algunas partes que ese puede ser un instrumento utilizado por la FARC para empezar a construir el poder desde los territorios. Entre algunas otras cosas, el posconflicto del próximo año no solamente va a costar los 2.4 billones de pesos que quedan aquí incluidos en el presupuesto, porque además el 85% de los 130 billones de pesos que le va a costar el posconflicto a los colombianos son recursos o de las entidades territoriales, del Sistema General de Participación, del Sistema General de Regalías o del Presupuesto General de la Nación. Es decir, son recursos financiados con los impuestos de los colombianos. Y por último me quiero referir a dos temas novedosos en esta ponencia que no se discutieron en la primera ponencia. Hay un artículo mediante el cual los recursos del FOMPET, ese Fondo de Pensiones Territoriales, se van a transferir hacia el Ministerio de Educación. Esa es una forma de eludir la regla fiscal y de comprometer vigencias futuras, porque serán futuros gobiernos los que tendrán que regresar esos recursos sin que se defina plazo y condiciones en este presupuesto a el Fondo de Pensiones de las entidades territoriales FOMPET, que son recursos que no son del Gobierno Nacional Central, sino de las entidades territoriales. Y por otro lado, propone esta ponencia la descapitalización del Fondo Nacional del Ahorro, algo que es abiertamente ilegal e inconstitucional. El gobierno lo sabe. ¿Y el gobierno por qué propone algo inconstitucional e ilegal? Porque saben que aquí lo prueban, que enseguida lo demandan, lo denuncian, pero que mientras se resuelve esa demanda, se demora un par de años y que el problema le quedará a un próximo gobierno. Otra forma, honorables senadores,
de eludir la regla fiscal y de comprometer vigencias futuras y poder de alguna manera solventar la difícil situación fiscal que tiene el país, producto de la herencia del mal gobierno, sobre todo en materia económica, que ha tenido este gobierno de Juan Manuel Santos. Y por último, y ya con esto cierro, debo decir que el primer presupuesto que aquí se aprobó, el quórum se logró porque el Centro Democrático hizo un acuerdo con el señor ministro de Hacienda, en el cual el ministro de Hacienda se comprometió a publicar todas las gestiones de los congresistas en el gobierno nacional y de esa manera evitar una negociación por debajo de la mesa, que es la famosa mermelada. Eso lo quiero decir hoy, porque pasaron 4 años, se aprobaron los presupuestos y nunca se honró ese compromiso. Y lo quiero decir porque además, hace 3 días, el abogado Jaime Lombana denunció a uno de los senadores de la Unidad Nacional, al senador Armando Benedetti, precisamente por negociar esos cupos indicativos con otro senador de la Unidad Nacional. Es un claro hecho de delito, es un evidente delito auspiciado por ese turbio manejo económico de este gobierno. Y con eso cierro, señor presidente. Muchas gracias. A usted, honorable senador. Tiene el uso de la palabra el senador Alfredo.